Buenas tardes, un saludo para todos. Un saludo para todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar en este espacio con Sony Alfa. Mi nombre es Andrés Felipe Bermúdez y en este momento vamos a estar compartiendo un espacio de tiempo donde compartiremos cierta información o prácticamente pues compartiré cómo es en cierta forma mi flujo de trabajo con Capture One. Como les decía, mi nombre es Andrés Felipe Bermúdez, soy Alpha Partner de Sony para Colombia y estoy especializado en fotografía de alimentos. La dinámica que vamos a tener en este momento, creo que ya la mayoría o todos los que están aquí en el workshop deben tener que son tres archivos RAW, con unas fotografías que hice hace algún tiempo atrás. Entonces la idea o la dinámica de esto es que vamos a seguir como ese flujo de trabajo que estoy manejando. Si se dan cuenta, los micrófonos y el video está, están bloqueados más por temas de velocidad de la conexión a Internet para todos y también a ver, por acá, bueno, y también para que sea mucho más fácil la comunicación. Si al final hay preguntas, hay una persona de Sony Argentina, porque todo esto se está canalizando a través de Sony Argentina, nos está ayudando con las preguntas que se presenten. Aquí rápidamente estoy viendo que hay algunas personas que no han recibido el archivo, no importa, no importa. Entonces, para aquellas personas que no tienen los archivos, no hay ningún inconveniente. Simplemente es que pongan cuidado cómo hacemos aquí este flujo de trabajo, el flujo de revelado, y ya, ahí estaré pendiente de las inquietudes. Más adelante les compartiré mis redes sociales y seguiremos en contacto. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Sí me gustaría que nos cuenten desde dónde nos están visitando, porque este espacio sí sé que eh, hay mucha gente de muchos países, de Colombia, de Argentina, Venezuela, desde Panamá, que estoy viendo, desde México, Costa Rica, Bogotá, Medellín, desde Ciudad de México. Bueno, un saludo para todos. Chile, Ecuador, buenísimo, buenísimo. Argentina, Tandil. Muy bien. Bueno, entonces para que nos rinda el tiempo, comencemos. Creo que todos me están escuchando. El audio que tengo de mi micrófono sea bien y me deben estar viendo también muy bien. Bueno, entonces ahora sí, comencemos. Entonces, ya voy a compartir acá la pantalla. Voy a compartir acá la pantalla. Muy bien, entonces, rápidamente, para comenzar, Capture One es una de estas herramientas muy poderosas de revelado de archivos RAW, de formato RAW. Me atrevo a decir que es la más poderosa, ¿sí? No estamos desmeritando los otros softwares que manejan archivos RAW. Todos creo que deben conocer Lightroom, pero Capture One se destaca en algunas cosas que vamos a ver más adelante. También les aclaro que esto es un workshop de forma muy general, muy básica, donde pues, les voy a mostrar algunas herramientas que yo utilizo como mi flujo de trabajo para revelar. Y ya más adelante, posiblemente junto con Sony, organicemos algo más detallado, más avanzado, ¿sí? La idea es mostrar con estos ejercicios que vamos a hacer lo poderoso que es este software para manejar.
Les mencioné pues que mi especialidad es fotografía de alimentos, pero la idea es que si ustedes hacen paisaje, moda, arquitectura, etcétera, extrapolen lo que vamos a ver acá con el área afín que ustedes manejan. Entonces, rápidamente, para que vean las características que necesita la máquina, pues, o la computadora con la cual van a trabajar, ahí pueden ver los parámetros técnicos que se requieren tanto para Windows como para Apple, ¿sí? Ahí lo importante es que garanticen una buena memoria RAM para tener una buena velocidad cuando se esté trabajando. También sí sugiero que el monitor con el cual ustedes estén trabajando esté calibrado, porque sí es bien importante que en el momento en que ustedes estén haciendo un revelado de fotografías, el, el punto aquí es que lo que ustedes vean sea realmente el color que es. Entonces, si están modificando rojos, que los rojos sean rojos, no sean, no sé, rojos con unas tonalidades raras, debido a que la pantalla no está calibrada. Entonces, les recomiendo muy bien, les recomiendo mucho eso, que calibren sus monitores. Y bueno, ya de forma general, les mencionaba que Capture One es un software netamente de revelado de archivos RAW. Sin embargo, posee algunas herramientas de retoque. Ya todos sabemos que el software de retoque, por así decirlo, de fama y de excelencia puede ser Photoshop. Pero el Capture One es netamente de revelado. Cuando hablamos de revelado, y quiero hacer también aquí una salvedad, un paréntesis, y es identificar la diferencia en lo que es revelado y retoque, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es revelado, y revelado es trabajar sobre luces, sobre sombras, es trabajar sobre la exposición, es trabajar sobre los colores, es trabajar sobre la saturación, sobre tonalidades, sobre sombras, sobre negros, contraste, en fin, es trabajar sobre ese tipo de cosas. En cambio, el retoque es alterar, es modificar, es cambiar la naturaleza de la fotografía. Por eso cuando trabajamos retoque con Photoshop nos da la posibilidad de eliminar elementos de una foto. Ahí estamos retocando, modificar, mover de un lugar y moverlo hacia el otro, eliminar líneas, eliminar manchas, etcétera, etcétera. Eso es retoque. Entonces, para que lo tengan muy presente. Algo también que más adelante seguro lo vamos a hacer en otro workshop con Sony, es que Capture One se destaca entre todos los softwares cuando está trabajando o cuando estamos trabajando con, con la computadora y la cámara conectada a la computadora. Eso se conoce como tethering. También sobresale la edición del color, ya que es muy fácil, es muy rápida y es muy, llamémoslo así, muy real. Sí, es muy, muy real. También, y lo vamos a ver en un rato, trabajar por capas hace que el trabajo sea muchísimo más robusto, lo vuelve a uno más flexible en el momento de editar la fotografía en ciertas partes. Y todo esto hace que, pues, precisamente el flujo de trabajo sea muy rápido, y cuando uno está trabajando con clientes, la entrega al cliente final, o esa entrega final mejor al cliente, es rapidísima, es rapidísima. Entonces, con base en eso, sigamos. Aquí les comparto mis redes sociales, ahí está mi página web, pueden seguirme en Instagram. Si tienen preguntas, ahí están mis contactos, mi correo electrónico, mi cuenta de Instagram, obviamente. En la página web pueden ver todo el portafolio, algunos cursos que tengo en línea. Eh, Hay un grupo que también hemos creado en Facebook para crear una comunidad que esté centrada en fotografía de alimentos. Entonces, para aquellas personas que no están ahí, los invito a que participen en esta comunidad. Simplemente se suscriben, responden las preguntas y listo. Cada semana también estoy poniendo retos en el grupo, hacemos retroalimentación y entre todos aprendemos. Entonces, bueno, ya
ahora sí, vamos a comenzar con Capture One. Voy a compartir entonces la pantalla de Capture One. Creo que aquí ya todos están viendo. Bueno, entonces, inicialmente vamos a hablar del ambiente de trabajo que tiene Capture One. Si se dan cuenta, Capture One tiene un ambiente muy simple, yo lo diría muy simple, y vamos a hablar de cada una de esas zonas o de las zonas más importantes y también cómo personalizar eso porque cada uno tiene su estilo de trabajo, tiene sus manías para, para trabajar. Entonces vamos a personalizar esa parte del flujo de trabajo. Bueno, entonces, como pueden ver aquí a la izquierda, vamos a ver algunos iconos, ¿sí? Entonces, en este primer icono vemos una carpeta donde podemos ver eh, carpetas donde van a estar almacenadas nuestras fotografías, ya pues más adelante hablaremos de esto. Voy a hacerlo de una forma muy general porque la idea es entrar en detalle y en la medida que vaya avanzando, pues vamos a utilizar algunas herramientas. Entonces, en todos estos iconos van a ver en esta parte que hay una especie de histograma. En ese histograma hay varias herramientas que me gustan mucho utilizar, ¿sí? Que son balance de blancos, exposición, rango dinámico alto, claridad, niveles, etc. En esta parte que es como una especie de lente, aquí vemos también varias opciones. Como les digo, voy a pasar rápidamente esto porque quiero enseñarles a personalizar el ambiente de trabajo, porque hay muchos menús, entonces la idea es utilizar los más relevantes cuando estemos haciendo una fotografía. Entonces, empecemos aquí, si se dan cuenta, al lado de este engranaje voy a dar clic derecho. Entonces, si le dan clic derecho, van a ver que se despliega un menú. En ese menú voy a agregar una, una barra de herramientas. Creo que la mayoría deben tener el software en español, pero es muy intuitivo. A mí me gusta trabajar todo esto en inglés, pero es muy intuitivo. Entonces, agregan una barra de herramientas y me voy a esta parte de customizar o personalizar la barra de herramientas. Entonces, voy a escribir un nombre y voy a ponerle un nombre que se llame personal 1, ¿sí? Y le voy a indicar no sé, pongámosle el número 3, ¿sí? Número 3 y selecciono o doy clic en agregar tab. Si se dan cuenta, aquí en esta barra de menús me aparece el número 3, que fue el icono que escogí para esa barra de herramientas. Se dan cuenta que aquí todo está vacío. Ahí es donde vamos a empezar a adicionar las herramientas que más usamos o personalmente que yo uso, que funcionan para mí en el revelado de las fotografías. Entonces, para agregar herramientas en esta zona, sobre esta zona, clic derecho y me voy a este campo que dice agregar herramienta y selecciono balance de blancos, ¿sí? Balance de blancos. Y escogen balance de blancos. Ya pueden ver que ahí el balance de blancos apareció, ¿sí? Entonces, esa es la primera herramienta que yo escojo cuando empiezo a personalizar mi flujo de trabajo. Luego del balance de blancos, me gusta trabajar la exposición. Entonces, con esa exposición, pues nuevamente, ya va a ser muy repetitivo.
agrego herramientas y busco exposición. Aquí está y me aparece exposición, ¿sí? Miren que puedo sacar esa herramienta de exposición, eh, la puedo ampliar, la puedo reducir, ¿sí? Vuelvo y la meto en este campo que he creado. La otra herramienta que me gusta mucho utilizar es el rango dinámico alto, ¿sí? El HDR. Entonces selecciono, miren que ahí está seleccionado, aparece ahí en mi ambiente de trabajo. Ahora, el que sigue, me gusta trabajar las curvas. Entonces, nuevamente, clic derecho, agrego herramientas y me voy a curvas. ¿Sí? Ahí me aparece la herramienta de curvas. Luego, nuevamente, agrego herramientas y me voy a niveles. ¿Sí? En este caso en inglés son levels y ustedes escogen niveles. En español debe decir niveles. Entonces aparecen niveles ahí dentro de mi campo de personalización, número 3. Ahora sigue el sharpening. Sharpening debe estar traducido como nitidez, ¿sí? Entonces ahí está la nitidez, ¿sí? Nitidez. Luego sigue, a ver. Yo creo que con esto, bueno, también clic derecho, claridad. Me gusta trabajar también la claridad. ¿Qué más por acá tengo que es de mi flujo de trabajo? Bueno, el color. Entonces, clic derecho y balance de color. Me aparece balance de color. Aquí está. Nuevamente, clic derecho y editor del color. Entonces, miren que ahí aparecen ya todas las herramientas que me gusta trabajar. Ahí está. ¿Sí? Balance de blancos. Voy a minimizar todo. Balance de blancos. Ahí está, ¿sí? Ya les voy a explicar qué son estos botoncitos que hay al lado de cada herramienta. También me gusta agregar una opción nueva que tiene Capture One, que es el grid. En español tal vez debe encontrarse como malla o tal vez cuadrícula, ¿sí? Que es este. Ahí aparecen algunas reglas de composición en ese grid, entonces también lo pongo acá. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Miren, voy a empezar a maximizar a través de este botoncito eh, todas las herramientas. Se dan cuenta que todo se maximiza, pero no vamos a tener espacio para todo maximizado. Entonces, una opción es en esta parte crear un nuevo menú para adicionar más herramientas, o hay otra forma que es la siguiente, que es utilizar este mismo espacio y, por ejemplo, empecemos con este grid. Aparece esta opción que dice mover la herramienta a un área que sea deslizable. Entonces, el grid quedó en esa área. Voy a poner también el editor de color. Miren, ahí aparece. Aquí también aparece. Le doy clic a esos 3 puntos que ven en cada una de las herramientas. Ahí aparece. Ahí aparece. Ahí aparece. Lo voy a poner en todos, menos en la exposición. ¿Para qué es eso? Sí, miren que voy a empezar a maximizar todo. Perdón. Miren que maximicé todo y ya esas herramientas quedan maximizadas, pero quedan en una zona
que es deslizable. Entonces eso también le da a uno posibilidad de tener todas las herramientas y, y trabajarlas. Miren que ustedes también con las herramientas, dependiendo del flujo o la comodidad que ustedes tengan o la rutina que tengan en el flujo de trabajo, ustedes pueden mover todas sus herramientas y ubicarlas en el orden que ustedes deseen, ¿sí? Entonces miren que es bien, bien chévere trabajarlo de una forma así, bien personalizada, ¿sí? Entonces eso permite mucha facilidad. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar algunas herramientas porque tal vez me parece que es mucho, entonces simplemente le doy a los 3 puntos que ven acá y le doy remover herramienta. Y simple. Voy a eliminar estas dos y ya. Listo. Entonces ahí ya quedaron eliminadas. Sin embargo, eliminé 2 herramientas que utilizo muchísimo en mi flujo de trabajo. Pero usualmente yo creo otro campo en esta parte. Entonces lo voy a hacer nuevamente como lo vimos hace un rato. Clic derecho, agregar barra de herramientas, agregar una barra personalizada, customizable y escojo cualquier icono. Va a ser, no sé, el número 8. Número 8 y ahí voy a poner herramientas, escribamos herramientas de color. Entonces, si se dan cuenta, voy a extender un poco más acá. Miren que aquí yo puedo extender esto. Miren que aparece el número 8, vacío, clic derecho, voy a agregar mis herramientas de color solamente y listo. Ahí aparecen mis 2 herramientas de color. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo 2 campos de trabajo con los cuales yo puedo trabajar todo lo que tiene que relacionarse con exposición y otro campo de trabajo que tiene que relacionarse con edición de color. Conceptualmente hablando, cuando hacemos revelado, en cierta forma, ese revelado es para modificar, como les mencioné hace un rato, es modificar eh, colores, es modificar exposición, es modificar ese tipo de parámetros. También para que tengan muy presente, eso si es nuevo para ustedes, es muy importante que practiquen, que empiecen tal vez a hacer como un ensayo y error, donde ustedes puedan entender en donde ciertas herramientas tienen cierta influencia sobre la fotografía. A lo que yo voy con esto es que identifiquemos cuáles herramientas, por ejemplo, que tiene Capture One, tiene influencia directa sobre la exposición, por ejemplo. O cuáles herramientas tiene Capture One que tienen influencia directa sobre el contraste, o sobre el color, o sobre la saturación, sobre ese tipo de cosas. Esa es una forma que les recomiendo que deben hacer para conocer mucho más el software cuando estén revelando. Entonces, sigamos eh, profundizando un poco más en las herramientas. Entonces, aquí ustedes pueden ver, y voy aquí a sacar esta para que la vean un poco más. Las barras, todas las barras de herramienta por lo general tienen este icono de un signo de interrogación, hay como una varita mágica, hay dos flechas o hay una línea con direcciones a ambos lados, como si estuvieran apuntando a ambos lados. Hay otro botoncito, se llama, es de resetear y este es cuando tenemos presets, que uno también puede grabar presets y cargarlos en el software. Entonces, todas las herramientas tienen esos botones, sí, la mayoría. Hay algunas que no lo tienen y ya vamos a ver por qué no lo tienen. Entonces, ahora sí, vamos a empezar donde está la acción. Vamos a revisar una fotografía. A ver, reviso aquí con cuál empezamos a trabajar.
Empecemos a trabajar con, sí. Bueno, entonces, bueno, perdón, antes de empezar a importar las fotografías, sigamos recorriendo rápidamente el software que más herramientas tiene. Entonces aquí tiene unos botones de importar, exportar. Ese es un botón de captura cuando estamos conectados, cuando estamos conectando la cámara a la computadora. Aquí tenemos varias herramientas que también utilizaremos cuando estemos revelando, que son herramientas que utilizamos con el cursor para recortar, para hacer zoom, para borrar, para hacer máscaras, etcétera. En esta parte tenemos, pues están en gris porque, o están opacas porque no hay todavía fotografías con las cuales estamos trabajando. Y, y bueno, ahí vamos a empezar a utilizarlas. Entonces, vamos a utilizar este botón que dice importar. Importamos. Perdón, acá. Escogemos aquí donde dice choose folder, escoger carpeta. Entonces nos vamos a la carpeta donde están nuestras fotografías. La carpeta yo la tengo en mi escritorio, la tengo en esta carpeta y tengo 4 fotografías. Entonces le doy acá a abrir y aparecen 4 fotografías listas para importarse, ¿sí? Voy a dejar esto tal cual, ¿sí? Aquí lo relevante es que en ese proceso de importación podemos hacer lo siguiente. Puedo ponerle un nombre, es decir, un nombre de archivo. Voy a borrar esto y también les voy a explicar qué es. Entonces, el formato de nombre de archivo, pongámoslo así, WS, que va a ser, por ejemplo, workshop, guión bajo, Sony. Entonces, workshop de Sony, guión bajo. Y aquí hay un botón con 3 puntos que me lleva a una zona de tokens. Hay algo que Capture One tiene bien interesante y es que tiene muchísimos, pero muchísimos tokens que le permiten a uno eh, catalogar o trabajar las fotografías. Entonces, con esos tokens, yo no los utilizo mucho. Yo utilizo unos cuantos, pues, de forma práctica. Yo utilizo tokens que me ayudan a enumerar los archivos. Utilizo tokens cuando estoy creando carpetas y ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, pues ustedes pueden jugar y ensayar y experimentar qué token van a utilizar. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar este conteo de un dígito. Entonces, simplemente lo arrastro y ya. Si se dan cuenta que hay como una flecha dirigiendo hacia abajo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a utilizar un conteo tal vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo muchísimas fotos revelando, si llego, por ejemplo, a tener, no sé, 1.000.000 de fotos, ahí tenemos 1.000.000 de dígitos, ¿sí? Entonces es hacer una enumeración de tal forma que tenga 6 dígitos. En este caso voy a utilizamos 3, ¿sí? Y aquí podemos ver ese ejemplo, cómo quedaría mi formato de archivo. Y cuando ya esté exportando, por ejemplo, si ustedes son mis clientes y yo exporto este archivo, ese archivo va a quedar con ese nombre, WS-Sony- y un consecutivo. Si son 3 fotos en este caso, 4 fotos, entonces será 001, 002, 003, 004. Entonces le doy OK y le doy importar todo. Entonces ahí se dan cuenta, perdón que ahí me cogió, esto lo voy a borrar porque hay muchas fotos. Hay muchas fotos porque hice una sesión de retrato. Usualmente no suelo hacerla, pero me cogió todos. Cuando eso les pase, porque posiblemente les va a pasar, ahí está contando, porque miren que
Ahí fueron 354 fotos. Entonces, imagínense, en el revelado, si entrego 354 fotografías, entonces sería un conteo de 3 dígitos en este caso. Entonces, selecciono todo y miren que ahí se está borrando absolutamente todo. Recuerden que si ustedes tienen una máquina con buena capacidad RAM, la computadora se va a desempeñar de forma rápida. Y eso se los recomiendo que lo puedan trabajar porque también si les digo, este software está muy diseñado para trabajar junto con el cliente. Entonces es buenísimo y le da a uno mucho profesionalismo. Es buenísimo que cuando uno esté trabajando con el cliente vea cómo uno está trabajando con respecto al flujo de trabajo que uno tiene y vea la rapidez con la cual uno puede trabajar y entregar. Entonces, eso da una muy, muy buena impresión. Entonces, empecemos con esta primera fotografía. Sí, esta primera fotografía, de hecho, es una de mis favoritas. Esta fotografía es de una, de una composición de unas bebidas, ¿sí? Unas bebidas refrescantes, una limonada. Entonces, miren que aquí ya mi zona de botones de esta parte ya ha cambiado, ¿sí? Miren que ya está resaltada, ya está iluminada. Entonces voy a empezar en esta dirección. Aquí pueden ver, tengo botones de rotar, ¿sí? Aquí roto mi imagen. Aquí tengo botón de copiar y pegar, que ya lo veremos más adelante. Este botón es de procesar, es cuando ya tengo revelada mi fotografía y ya la exporto, entonces la puedo exportar en varios formatos que tiene Capture One para entregarse al cliente. Este botón es para agilizar más el proceso de visualización cuando estamos trabajando, no consume muchos recursos de la máquina, del aparato pues, con el cual estamos trabajando. Este es un botón que me permite revisar como una alerta de exposición. Ahí le voy a dar clic. Miren que aquí me está diciendo que en esta zona, ¿sí? En esta zona hay una sobreexposición, ¿sí? Entonces le doy clic, ya se desaparece. Aquí este botón es la máscara de enfoque, lo toco y si se dan cuenta aparecen unas zonas, aquí aparecen unas zonas verdes. Esto se puede configurar, yo puedo poner el color que desee. Esto me está diciendo que en esta zona es donde hay mucho enfoque, o es donde la fotografía está más enfocada, ¿sí? Este botón de grid me permite ver, eh, por ejemplo, la regla de composición que yo esté utilizando. Capture One trabaja o le permite a uno visualizar 3 reglas de composición. Las vamos a ver en un rato. Esto es un botón de anotación. Esto se utiliza más que todo, y me atrevo a decir pues que es más en fotografía de moda, donde sí hay muchísimo retoque. Entonces uno desde Capture One puede hacer anotaciones, entregárselas al retocador y ya el retocador sabe dónde hacer el retoque. Y este es un icono de antes y después, que personalmente me encanta, es una de las actualizaciones últimas y de las nuevas, pues obviamente, que tiene Capture One y, y le permite a uno ver el antes y el después de la fotografía. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior izquierda dice antes y en la parte superior derecha dice después. Aquí obviamente pues no vemos antes y después porque no hemos hecho ningún tipo de modificación en la fotografía. Haciendo un paréntesis antes de entrar en materia para hacer el revelado, aquí les voy a dar un tip. Supongamos que este es el estilo de como de ambiente de trabajo que a ustedes les gusta trabajar con las herramientas que hay acá. En este caso, por ejemplo, que el balance de blancos está de primero, la exposición está de segundo, la claridad, o por ejemplo, yo voy a poner aquí la nitidez primero que la claridad, aquí voy a poner el rango dinámico alto, etcétera. Es ya
con respecto al orden que ustedes quieren manejar. Esto se puede guardar. Se van acá en la parte de Windows, en el espacio de trabajo, Workspace, perdón, Workspace, y aquí aparece guardar el espacio de trabajo, Save Workspace. Entonces le doy clic ahí y me dice, pues, cómo voy a ponerle el nombre a ese espacio de trabajo. Entonces le voy a poner espacio de trabajo 1, ¿sí? Le doy guardar, le doy enter. Entonces ya este espacio de trabajo quedó guardado. Les voy a hacer una prueba. Capture One tiene varios modos de espacio de trabajo. Vamos, por ejemplo, esta opción que es de bodas. Ahí, miren que cambió. ¿Sí? Miren que cambió. Aquí se desaparecieron los campos que había creado. El número 3 y el número 8 se desaparecieron. Entonces, simplemente voy al Workspace, pues al espacio de trabajo, y miren que aquí aparece el que grabé. Entonces, lo seleccioné y miren que ahí aparece ya mi espacio de trabajo. Ahí aparece el número 3 y el número 8. ¿Sí? Entonces, es bien simple. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera fotografía. Aquí lo que quiero hacer es, no voy a enfocarme tal vez en hacer un revelado en el detalle, un revelado como más delicado. Voy a hacer un revelado más exagerado para que ustedes vean el impacto que tiene cada herramienta en la imagen, ¿sí? Entonces voy a exagerar, por ejemplo, balance de blancos, voy a exagerar exposición, rango dinámico, etcétera, etcétera, para que ustedes vean cómo influye esas herramientas en mi fotografía. Entonces, empiezo con mi balance de blancos, ¿sí? Ese balance de blancos, miren que aquí puedo graduar la temperatura, entonces puedo hacer que mi fotografía sea muy fría o muy cálida y también modificar ese tinte de mi fotografía, donde si lo minimizo llego a tonos muy verdes o muy verdosos, ya colores muy magenta, ¿sí? Entonces, aquí ya es cuestión de jugar y donde ustedes se sientan más cómodos, tanto como fotógrafos o si están haciendo esto con un cliente. Pero entremos en detalle en estos botones que hay en esta parte de arriba, ¿sí? Pues en este icono de signo de interrogación, cuando le dan clic ahí, los van a llevar a la página web de Capture One y les va a explicar más en detalle cómo funciona esa herramienta. El botón que sigue es una varita mágica. Le voy a dar clic, lo toco y miren que Capture One dice que para él ese es el balance de blancos que mejor se acomoda a las condiciones de iluminación y a la composición que tiene la fotografía. ¿Sí? Entonces, nuevamente, miren, voy a exagerar el, el, la modificación de la temperatura. Le doy clic al botón, a la varita mágica y el Capture One me lleva nuevamente a esa foto, al balance de blancos ideal. Aquí yo puedo también, con este menú desplegable, seleccionar también algunos balances de blancos que considero pueden funcionar, ¿sí? Entonces, dejémoslo, por ejemplo, aquí en luz del día. Este botón, que es como flecha en ambos lados, una línea que apunta a ambos lados, ese es un botón que permite copiar lo que uno hace con relación al balance de blancos y pegarlo en otra imagen. Eso lo veremos más adelante. Este botón es el de resetear. Entonces, supongamos que hice este balance de blancos, ¿sí? Espectacular ese balance de blancos. Pero si lo quiero resetear, entonces le doy clic a este botón y ya el balance de blancos queda bajo las condiciones con las cuales yo hice la fotografía.
Entonces tenemos esto. Entonces, dejemos, bueno, no, voy a explicar también. Esto es como un pincel. Si yo soy de aquellos fotógrafos que utiliza una tarjeta gris para cuadrar o calibrar el balance de blancos, este pincel me permite hacer eso. Supongamos que en mi fotografía está esa tarjeta, toco con el pincel esa tarjeta gris y ya el balance de blancos se cuadra con respecto a ese gris que tiene esa tarjeta. De hecho, también aquí yo puedo jugar. Yo puedo, miren cómo cambia el balance de blancos cuando yo toco varias zonas con ese pincel. Miren que incluso esta pared es algo gris. Miren lo que hago. Es algo relativamente parecido al balance de blanco sugerido por Capture One. Pero dejémoslo en, en luz del día. ¿Sí? Yo creo que en ese caso está claro. Ahora, vámonos con la exposición. Es el mismo concepto acá. El icono del signo de interrogación me lleva a la página web si necesito más detalles de cómo la exposición es trabajada a través de Capture One. Lo mismo, la varita mágica. Entonces miren que Capture One dice que esta es la forma automática para trabajarlo según él. Hago un paréntesis, miren en la parte de arriba. En la parte de arriba aparece también un pincel. Este pincel, si yo toco y dejo tocado el mouse, me dice que estoy trabajando de forma automática estas opciones, ¿sí? Entonces, cuando toco acá, el Capture One, miren que automáticamente me está trabajando todas estas opciones. Nuevamente, me trabaja balance de blanco, exposición, contraste y brillo, rango dinámico alto y los niveles, ¿sí? En este lado verán el botón que es de resetear. Si lo toco, ya me lleva a la fotografía totalmente cruda nuevamente, ¿sí? Este es un botón de deshacer o rehacer nuevamente, ¿sí? Ahí está. Entonces, yo usualmente no utilizo esto, porque sí me gusta jugar con absolutamente todos los parámetros. Entonces, reseteamos nuevamente, estamos ya con la fotografía totalmente cruda. Si se dan cuenta, miren que el cursor está todavía con un pincel. Capture One también trabaja con el teclado con respecto a algunos cursores. Entonces, con la tecla V del teclado, cuando la presiono, ya el cursor queda en flecha. Entonces ahí no tengo riesgo de cometer algún daño por, no sé, por decir algo que esté con el cursor del balance de blancos y de repente lo seleccioné. Bueno, entonces sigamos con la exposición. La exposición es bien interesante. Me atrevo a decir que esta exposición es, es uno de esos parámetros importantes, no solo de Capture One, sino de cualquier software de revelado y de retoque. Este Capture One, particularmente con la exposición, maneja varios conceptos que es exposición, contraste, brillo y saturación, como lo pueden ver ahí. Yo creo que desde este punto, cuando uno empieza a jugar con todos esos parámetros, ya la fotografía empieza a cobrar vida y ya van a ver por qué. Entonces, eh, miren con la exposición, miren lo que yo puedo lograr. Ya les dije que me iba a exagerar con el revelado, pero con el objetivo de que vean el impacto que tiene eh, el uso de cada herramienta en la fotografía, ¿sí? Entonces, exposición, miren el contraste, miren que ya la fotografía está cobrando como vida, ya cambia totalmente de ambiente. Miren el brillo, ¿sí? Miren el brillo. Y la saturación, miren que aquí puedo volver la fotografía más saturada o menos saturada, ya hasta un punto en que los colores, ¿sí? La saturación impacta directamente los colores, entonces hasta qué punto yo saturo o desaturo mis colores. Entonces, miren que ahí ya hay una fotografía bien interesante, es algo exagerada, pero pues nuevamente es porque quiero que vean el impacto que tiene el revelado. Miren acá en la parte superior derecha, si me siguen aquí con el cursor,
tenemos el antes y después. Este es el icono que me gusta muchísimo porque me permite ver el antes y el después. Miren, miren el antes y miren el después. Aquí ustedes ven el impacto que empieza a hacer este trabajo que uno hace en el revelado en la fotografía. Si dejo en el mismo botón, si lo dejo presionado, me aparece vista completa, entonces ya no trabaja con esa línea que se desliza, sino que trabaja con clics en el botón. Entonces miren que toco, toco, ahí puedo ver. Yo personalmente prefiero este, me gusta, más chévere, ¿sí? Entonces ahí pueden ver lo impactante que ya estamos teniendo con el revelado. Cuando ya deseo eliminar esa visualización, simplemente toco ese botón y ya. Entonces, miren aquí el contraste, incluso le voy a bajar a la exposición porque me parece que ya sí es mucha exposición. Pero bueno, creo que ahí se ve una fotografía bien, bien interesante. Ahora, el rango dinámico alto. Este también es una de las herramientas que más prefiero y el Capture One utiliza muy bien esta herramienta porque se aprovecha de las capacidades y lo digo desde un punto de vista técnico, aprovecha las capacidades técnicas que tienen las cámaras de hoy en día, en especial, por ejemplo, y lo digo por experiencia con Sony, Sony maneja un rango dinámico muy, muy amplio en su tecnología. Entonces, eso ¿qué me representa? Para algunos que tal vez no entienden el concepto, y lo voy a explicar de una forma muy práctica. Ese rango dinámico alto me muestra las luces altas y las luces bajas. Entonces, a través de esas capacidades de manipular o de trabajar con la información que tiene esas luces altas o bajas, por ejemplo, con las sombras, con esas luces bajas, con esas sombras, me permite recuperar sombras. Y cuando digo recuperar sombras es, por ejemplo, eliminar zonas donde hay sombras que quiero minimizar, donde hay zonas muy oscuras, entonces minimizo eso para que no haya tanta oscuridad. Caso contrario, cuando hay zonas muy sobreexpuestas, llamémoslo así, las luces altas, entonces la idea es recuperar la información que hay ahí y es retirar tanta iluminación que hay ahí para que podamos mostrar un producto un poquito más bonito. Entonces, por ejemplo, miren en esta parte, miren en el limón. Aquí voy a hacer un paréntesis con las herramientas. Miren acá en la parte superior derecha, vemos una barra deslizadora, lo que se desliza, y eso me permite hacer zoom, ¿sí? Me permite hacer zoom. Entonces, hice zoom ahí. Y yo puedo deslizarme de varias formas. Miren en la parte aquí central de la pantalla, ven una mano. Esa mano hace el pan, como el desplazamiento, ¿sí? Entonces, selecciono y miren que puedo hacer el deslizamiento, un paneado. Algunos le dicen así, un pan, ¿sí? También, bueno, miren que al lado izquierdo está el cursor. Miren que ahí yo ya no puedo deslizar. Entonces, si no quiero presionar o tocar la manito, con la barra espaciadora del teclado toco y miren que ya se convierte en mano y puedo desplazar. Listo. Entonces ahí va otra recomendación. Bueno, entonces, si se dan cuenta, miren que el limón está sobreexpuesto, miren que hay mucha luz. Entonces, a eso me refería con las luces altas y recuperar la información que hay ahí. Entonces, es retirar algo de luz para que se pueda ver un poco mejor el limón, y eso lo logro a través del rango dinámico alto que tiene Capture One. Entonces, observen esta parte del limón y miren que voy a modificar, miren, cuando incremento esas luces altas, ¿sí? Los highlights, las luces altas, miren lo que pasa con esa superficie de limón, queda muy sobreexpuesta, ¿sí? Algunos le dicen, o los clientes le dicen, está muy estallado, esos son algunos términos que uno escucha, pero técnicamente está
muy sobreexpuesta. Ahora miren lo que voy a hacer cuando le bajo a esas luces altas. Miren que ya se logra ver un poco mejor el limón. Esa superficie se ve muy bonita. Esta zona está desenfocada porque el protagonista es este vaso que ven aquí que sí está realmente enfocado. Pero entonces a lo que yo voy es, miren lo que uno puede lograr con esas luces altas o bajas. Entonces lo voy a dejar todo hasta el extremo para que se vea un poco más el limón. Si ya quiero ver toda la fotografía en ese 100%, me voy aquí en la parte superior derecha, en esta parte, ahí pueden ver, ¿sí? O con el teclado en Windows Control 0 o en Mac Command 0. Ahí ya aparece eh, la fotografía completamente. Entonces, bueno, incluso le voy a subir un poco al brillo. Bueno, entonces, ahora tenemos sombras. Miren lo que pasa cuando disminuyo sombras o cuando elimino sombras. Perdón, cuando aumento sombras o cuando elimino sombras. Aquí se pueden darse cuenta en esta zona, donde están estas hojas con este canasto. ¿Sí? Miren que eh, ahí estoy en cero. Incluso también les doy un tip. Si hacen doble clic sobre el botón, miren, por ejemplo, aquí está totalmente en el 100% las sombras. Si doy 2 toques a ese botón, el botón va al 0. Entonces, revisen aquí, miren las sombras que hay en el canasto y en esas hojas. Miren que ahí estoy recuperando, ¿sí? Miren, ahí estoy recuperando, miren que ahí las sombras empiezan a desaparecerse. Pero ahí lo que está pasando es que toda la fotografía se está viendo afectada. Entonces, más adelante vamos a ver cómo individualizar esas modificaciones a través de las capas. Entonces, dejémoslo ahí. Los blancos y los negros. Aquí los blancos se van a modificar cuando tengamos zonas blancas y zonas negras en mi fotografía. Si se dan cuenta, por ejemplo, el limón tiene zonas blancas. Miren lo que pasa con el limón. Y lo mismo con los negros. Los negros van a afectar esas zonas donde hay sombras. ¿Sí? Entonces, por el momento vamos en balance de blancos, exposición, rango dinámico. Vamos a ver el antes y el después. Ahí pueden ver el antes y el después. Miren que la fotografía aquí está cruda y aquí ya está totalmente diferente. Ahí la fotografía dice algo, provoca, llama la atención. Ahora pasemos a la parte de curvas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo trabajo con algo que se llama Luma. Capture One tiene 5 zonas. Una zona RGB, Luma, zona de rojos, verdes y azules. Estas curvas van a modificar mis luces medias o, sí, mis tonos medios. O, sí, llamémoslo mejor luces. Ya voy más adelante a otro concepto, ¿no? Trabaja mis luces medias, mis luces altas y mis luces bajas. Sin embargo, me quedo en Luma porque Luma procura trabajar de una forma más homogénea la exposición en cada una de esas zonas. Miren, aquí en la mitad estoy con las zonas o con las luces medias. En esta zona baja trabajo con las luces altas y en esta zona con las luces bajas en esta zona y las luces altas en esta zona. ¿Sí? Voy a resetear acá. Caso contrario, el RGB también hace lo mismo, pero ustedes ven aquí las curvas de color, las curvas RGB de rojo, verde y azul. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí también se afecta la exposición en cada una de esas zonas, pero la particularidad es que cuando yo trabajo sobre RGB me va a afectar la tonalidad de los elementos. Entonces, lo que yo hago es procurar trabajar con Luma para que esa tonalidad no se vea altamente modificable. Entonces, voy a trabajar aquí un poco con las
luces altas, aquí con las luces bajas. Miren que, si se dan cuenta, en esta zona de luces bajas me trabaja mucho el contraste en la fotografía, ¿sí? Entonces queda una fotografía más contrastada. Miren que aquí me trabaja la exposición en esta parte de esos tonos medios. Entonces lo voy a dejar ahí. Y miren, sigamos jugando. Miren el antes y miren el después. ¿Sí? El antes y el después. Command 0 y voy nuevamente a mi fotografía inicial. Ahora, voy a los niveles. También los niveles me afectan la exposición. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo tres herramientas que están tocando o interfiriendo o modificando la exposición, ¿sí? La herramienta de exposición, la herramienta de curvas y la herramienta de niveles. Entonces, también los niveles me están modificando. Miren, lo mismo, este concepto. Aquí trabajo mis tonos medios, mis tonos bajos, ¿sí? Y mis tonos altos. Perdón, lo estoy diciendo al revés, perdón. Mis tonos bajos y mis tonos altos. Pero miren lo que pasa si yo me exagero, ¿sí? Si yo me exagero con esos tonos altos, ya la fotografía está totalmente blanca. Ya tenemos un blanco puro y miren en la parte aquí de arriba tenemos los números que corresponden a un blanco puro, 255 en todas las tonalidades, pues en los rojos, en los verdes y en los azules. Ahí tenemos 255, bueno, y en el gris. Y caso contrario, voy a resetear acá. Caso contrario, miren con las luces bajas. Miren lo que pasa cuando yo las incremento, voy a tener prácticamente un negro. Voy a estar en prácticamente en todo cero, ¿sí? Entonces, ya con base en eso, ya empezamos a jugar con mis parámetros, mis tonos bajos, mis tonos, mis tonos medios, mis tonos bajos y mis tonos altos. Esta parte, incluso en la de arriba, miren que también me afecta mi exposición. Aquí puedo convertir mi fotografía totalmente iluminada hasta que se convierte en blanco. Entonces, con base en esto empiezo también a jugar con la exposición, lo mismo aquí con el negro, ¿sí? Miren lo que pasa. Entonces lo voy a dejar ahí, ahí se ve interesante. Bueno, este rango dinámico pongámoslo más acá. La claridad, miren lo que pasa con respecto al contraste. Esa claridad impacta muchísimo el contraste versus este contraste. Miren que si yo incremento el contraste de mi herramienta acá, junto con esta parte de claridad, me va a generar fotografías más contrastadas. O si yo disminuyo la claridad, mire que va a tener como un efecto como fantasma, ¿sí? En fotografía de retratos, esta herramienta se utiliza mucho para suavizar la piel, la claridad. Y la estructura es como una especie de nitidez. Eh, lo voy a resetear y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un zoom. Miren aquí en la parte superior. Voy a seleccionar zoom in y voy a generar un cuadro con el mouse, generar un cuadro y voy a tener mi vaso. Entonces ahí puedo ver si mi vaso está enfocado, si se ve nítido. Entonces vuelvo a tocar esta lupa, perdón, este icono y selecciono lupa. Cuando selecciono lupa, miren lo que pasa, el cursor se convierte en una lupa y lo que yo puedo hacer es que toco con el mouse y ya el mouse me muestra esas zonas de la fotografía donde yo quiero revisar si está enfocada o está desenfocada. Entonces, bueno, toco con mi tecla V para mostrar el cursor normal. Ahora
les quiero mostrar entonces el impacto que tiene la estructura aquí en claridad. La voy a exagerar, la voy a poner al 100%. Miren lo que pasa cuando yo ya me exagero con esa estructura. Ya la fotografía se vuelve algo como artificial. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de estructura porque exagera muchísimo la nitidez. Y aquí el sharpening es esa nitidez. Entonces ustedes pueden trabajar con la cantidad, el radio, esa diferencia entre el radio y la cantidad, en fin, hasta encontrar el punto en el cual ustedes se sientan cómodos trabajando con una nitidez, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí, reseteo, reseteo y hago cambios sutiles en la nitidez y miren que el vaso se ve bien, se ve nítido, miren. No se ve muy superficial, no se ve exagerado, se ve natural. Entonces ahí tenemos ese sharpening o la nitidez. Y tenemos el grit. El grit es una de estas herramientas que me gusta muchísimo cuando estoy empezando a hacer una fotografía porque me ayuda mucho en la composición. Aquí pueden ver que Capture One tiene tres técnicas o tiene tres reglas de composición. Una que es la rectangular, que es la ley de tercios. Para mostrarlo, tengo que darle clic aquí a mostrar, Show. Miren que aquí aparece la cuadrícula negra y yo puedo seleccionar los colores que mejor se me acomoden a mi pantalla. Entonces ahí lo voy a dejar en blanco. Entonces miren que ahí tenemos ley de tercios, tenemos la espiral de Fibonacci, ¿sí? La espiral de Fibonacci, entonces ahí la tienen. Ah, perdón, la espiral de Fibonacci. Miren ahí la espiral de Fibonacci. Voy a poner negro, tal vez rojo. Y con esa espiral de Fibonacci puedo jugar con estas opciones. Miren que aquí está en sentido de las manecillas del reloj, hacer una especie de espejo, en fin, para acomodarme dependiendo de la dirección de mi producto, ¿sí? Donde está mi protagonista. Y de hecho aquí aprovecho para mencionarles, para aquellas personas que les gusta mucho de composición y están enfocados en alimentos, a finales de este mes, principios de agosto, voy a estar sacando a la venta un ebook de composición en fotografía de alimentos, para que estén muy pendientes en mis redes sociales. Ahí les daré más información. Entonces, miren que ahí tenemos, bueno, y me falta la relación dorada o le dicen la grilla phi, bueno, tiene varios nombres, pero esa relación dorada Capture One la maneja así, es parecida a la regla de tercios, sin embargo aquí ya las proporciones cambian un poquito, pero el punto de esta herramienta es que, y sirve muchísimo más cuando uno está trabajando conectado a la cámara, sirve muchísimo cuando está conectado a la cámara porque le permite a uno trabajar la composición en tiempo real. Entonces, cuando uno trabaja conectado a la cámara, hay una opción que tiene Capture One de Live View. Es como un video, no está grabando, pero es una visualización de todo lo que está pasando en mi composición. Entonces, puedo ver cómo está quedando y puedo poner estas reglas de composición para ver cómo está quedando todo. Si yo quiero quitar esta grilla, esta malla, como lo quieran llamar, miren que aquí en la parte superior derecha hay un botón que dice grid. Yo creo que lo deben traducir como grilla, no sé, pero es fácil identificar el botón. Simplemente le dan clic y miren que ya desaparece y aparece esa opción. Entonces, esa es una de las alternativas que uno tiene también para mostrar esa alternativa o esa opción o esa herramienta. Y tenemos la opción de viñeteado, que esa pues todo el mundo la conoce. Cuando uno quiere enfatizar algún elemento de la composición, entonces todas las esquinas las oscurece y deja un poco más
expuesto el centro de esa viñeta, ¿sí? Entonces, eso es como lo principal. Ahora vamos a trabajar rápidamente el tema de capas. Ese tema de capas es una de las herramientas que más me gusta. Esa herramienta de capas, cuando la estén trabajando, les va a permitir una flexibilidad por completo, porque si recuerdan hace un rato, cuando estaba modificando las sombras de la fotografía, cuando movía la opción de sombras, toda la fotografía se modificaba. Ahora les voy a mostrar a través de capas cómo individualizar esa zona de pues, la zona que voy a seleccionar y trabajarlo en esa parte. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo trabajar. Volvamos aquí a la parte, perdón, al lado donde está el rango dinámico. Miren las sombras, cómo va a impactar mi fotografía. Entonces, dejémosla en cero. Me parece que está bien, pero... bueno, y los negros, ¿sí? Los negros. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a rescatar un poco más las luces que están escondidas en la oscuridad que hay en esta canasta. Entonces, voy a crear una capa solamente en esta canasta. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece la opción Layers o capas. Tengan presente que uno en Capture One puede hacer hasta 16 capas distintas. Entonces, expliquemos qué es cada una de estas opciones. Entonces, el signo más me muestra opciones de agregar una capa vacía, una capa llena, ya voy a explicar qué es, clonar capas y crear capas que son, bueno, la traducción es como capas, curar capas. Esto de curar capas, no recuerdo cómo está la traducción al español, pero el heal layer es cuando quiero hacer alguna corrección, una corrección que sea, por ejemplo, un retoque donde hayan unas zonas, por ejemplo, en el fondo de esta foto que no me gusta, entonces utilizo una capa que, que elimine esa zona y la reemplace por otra. Entonces es algo por el estilo. Es como una cura, una curita, una bandita, esas cuando uno se lastima. Entonces, voy a empezar con las sombras de esa canasta. Entonces, tengo... bueno, perdón. Voy a seguir con esto que no lo dije. Entonces, estas son opciones para mostrar las máscaras. Ya las vamos a ver. Este es el pincel para dibujar las máscaras. También los vamos a ver. Este es un gradiente. Esto es un gradiente para hacer las máscaras. Ese gradiente es que, miren, lo seleccioné y miren lo que va a pasar. Pueden ver ahí varias rayas. Esas rayas me van a generar un gradiente. ¿Cómo veo el gradiente? Presiono la tecla M y ahí pueden ver el gradiente cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, en la medida que yo me aleje o me acerque, pues ese gradiente va a aumentarse. ¿Eso qué quiere decir? Ese gradiente, donde ven esa zona muy intensa, ahí hay un 100% de, como de edición, donde se va a marcar muchísimo lo que yo haga en esa capa. En la línea de la mitad hay un 50% y ya en esta línea no hay nada de lo que yo haga con relación a esa capa. Sí, entonces ahí pueden ver la capa, por ejemplo, de gradiente. Y yo puedo rotar, ¿sí? Puedo rotar con la línea de la mitad, puedo rotar ese gradiente y jugar con él. Entonces, voy a exagerar acá, ¿sí? Miren el gradiente cómo quedó. Lo voy a dejar en esta zona. Miren que aparece el gradiente porque presioné la tecla M. Vuelvo a presionar la tecla M y desaparece, pero ahí está el gradiente. Entonces, miren que aquí en esta zona estoy
parado sobre el gradiente, sobre la capa. Yo puedo ponerle nombres a esa capa. Entonces voy a decirle gradiente 1, ¿sí? Si me aseguro, tecla M, miren que ahí está el gradiente. Entonces con ese gradiente, como estoy parado sobre ese gradiente, todo lo que yo mueva en mis herramientas de revelado solamente va a afectarse sobre ese gradiente. Entonces voy a exagerarme, miren, ¿sí? Miren lo que pasa, miren lo que pasa, ¿sí? Voy a exagerar más. También con el balance de blancos, con la mayoría de las herramientas que yo, que yo tengo. Sí, miren. Ahí está el gradiente afectando mi fotografía, ¿sí? Miren. Ahí lo estoy exagerando para que vean. ¿Sí? Tecla M, miren, tecla M, ahí está el gradiente. Entonces miren que miren, yo puedo reducir ese gradiente. Miren, lo puedo reducir, puedo jugar y ya solamente va a afectarse donde esté esa capa, ¿sí? Si yo ya voy a mi capa inicial del background, quiere decir mi foto inicial, miren que aquí permanece todo lo que yo hice inicialmente con mi fotografía. Entonces aquí pueden ver lo que hace ese gradiente. Y nuevamente el antes y el después, miren. El antes y el después. Ahí tienen. Entonces borro ese gradiente. Eh, este, esto es una capa que es de radio, una capa radial, por llamarlo así. Entonces miren que puedo crear una capa que es circular. Entonces, como pueden ver, este es mi protagonista. Entonces le voy a dar énfasis a ese vaso. Puedo estirar, puedo encoger. Presiono tecla M para que vean dónde está impactando el gradiente. Miren, miren. Puedo rotar. Aquí puedo hacerlo. ¿Sí? Perdón. Ahí pueden ver lo que uno puede hacer. ¿Sí? Desde estos puntos que ustedes ven aquí, desde estos puntos, tengo mi posibilidad de volverlo más ovalado o más circular. En fin, yo creo que ahí ya es bien ilustrativo. Entonces miren que ahí solamente la capa va a estar afectando esa zona donde está en verde. Entonces, tecla M, miren, muestro y no muestro mi capa. Y voy a exagerarme nuevamente con, el, con las modificaciones, miren. Entonces solamente ahí, miren lo que pasa. Entonces es bien interesante esa opción de capa radial, ¿sí? Y trabaja por gradiente. Ahora tenemos esta bandita. Eso es una banda que es como el equivalente a lo que les mostremos acá del Heal Mask. Entonces simplemente yo toco acá y bueno, aquí no hay mucho que corregir o borrar. Vamos a ver si lo permite. Vuelvo y digo, el Capture One no es un software netamente revelado, pero aquí les voy a mostrar más o menos lo que uno puede hacer. Entonces miren que seleccioné esta hoja y el Capture One dice, bueno, voy a tomar parte de esta zona y la voy a poner ahí y es como curarla, pero miren, ahí vamos a ver, sí, miren, ahí, miren lo que pasa. Entonces miren que es una herramienta rápida para uno hacer retoque, para uno borrar zonas que son fáciles de borrar, sino que aquí como hay tanta composición, y pues no hay nada que corregir en ese sentido, pues la herramienta no funciona mucho. Pero miren, con la letra M, miren lo que pasa, ¿sí?
Ahí me muestra la máscara y no, la voy a borrar. Miren que desde aquí, desde este signo menos, me borra la máscara. Bueno, yo creo que por ese lado, ok con estas opciones. Entonces, ahora sí, ya lo he repetido muchas veces, vamos a recuperar las luces que hay escondidas en esta canasta. Entonces, yo lo hago de dos formas. Voy a mostrar la primera. Voy a crear una capa llena, ¿sí? Una capa llena. Entonces, cuando creo una capa llena, incluso voy a ponerle acá el nombre, sombras canasta. Entonces, miren que cuando es una capa llena, Capture One está creando pues precisamente una capa que está cubriendo toda la fotografía. Entonces, como la cubre toda, pues ahí pueden ver que me está mostrando toda la capa. Con la tecla M, ahí puedo ver ya la fotografía y la capa se desaparece. Pero no quiere decir que la capa se borró porque miren ahí en la parte de capas, ahí aparece sombras canasta. ¿Pero por qué hago esto? Porque es una forma rápida, la seleccioné, le dije máscara llena y empiezo a jugar con mis sombras. Aunque se modifica todo, voy a revisar solamente la zona de la canasta. Entonces yo digo, bueno, creo que ahí la voy a dejar. Entonces me voy nuevamente a la capa, clic derecho y me voy a limpiar máscara. Limpia la máscara, miren que ya la máscara se desapareció, pero ahí todavía está. Miren en la parte de acá de sombras, quedó con sombras y ahora simplemente me dedico a pintar. ¿Cómo pinto? Con la tecla B, presiono B y miren que el cursor cambia. Ese cursor cambia y ya me muestra varias opciones. El tamaño del cursor, me muestra la dureza y me muestra la opacidad. Ya les voy a mostrar qué es esto. Por ejemplo, la dureza tengan esto en cuenta o imagínense que esto es un pincel. Miren lo que es con dureza al 100%, miren lo que es con una dureza suave, ¿sí? Y miren lo que es una dureza prácticamente cero, ¿sí? Entonces ya es cuestión de que ajusten esa parte. Control Z, como en cualquier software, es deshacer. La parte de opacidad. La parte de opacidad les voy a mostrar nuevamente. Presioné la tecla M para mostrar la máscara. Miren, la opacidad está al 100%, la opacidad está a la mitad y la opacidad está al 0%. Miren que no se ve absolutamente nada. Ahí estoy como pintando y no se ve absolutamente nada. Entonces, limpio la máscara y ahora sí me dedico a pintar sobre esa canasta que quiero recuperar luces. Entonces, voy a utilizar mi opacidad en un 100%, voy a utilizar una dureza en la mitad prácticamente, en un 50, 52%. Ese flujo es como los pincelazos que yo estoy dando. Cada pincelazo corresponde, en este caso, a un 50%. Todo esto son porcentajes. Es decir, miren que aquí 50%, cada paso es un 50, cada paso es un 50 y así sucesivamente. Entonces, voy a pintar, miren, voy a pintar esta zona y miren que aquí ya las sombras solamente van a quedar rescatadas, o las luces, perdón, van a quedar rescatadas en esta canasta, ¿sí? Miren, tecla M, aparece y desaparece mi máscara. ¿Cómo me doy cuenta? Miren el antes y el después, perdón, miren el antes y el después. Miren el antes y el después. Y miren en la parte aquí donde están las capas, en la parte superior izquierda. Le doy clic. Miren que ahí tienen como un cajoncito para seleccionar. Ahí no está seleccionado. Miren que ahí no me muestra la capa. Selecciono y miren que ahí se recuperan las sombras. Creo que ahí se ve perfectamente, ¿sí? Entonces, ya en resumen, eso es básicamente lo que Capture One hace
cuando uno está haciendo el revelado de la fotografía, miren que el flujo de trabajo es relativamente fácil. Ahora ya, pues para terminar, vamos a revelar las siguientes fotografías de una forma relativamente rápida. Tenemos estos huevos, tenemos esta torta y tenemos estos tomates. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Supongamos que el mismo revelado que le hice a esta foto de las bebidas lo voy a usar para los huevos, ¿sí? Entonces aquí se darán cuenta el tiempo que se ahorran haciendo el revelado de fotografía cuando simplemente van a copiar y van a pegar. Entonces se van a dar cuenta de lo siguiente. Selecciono mi fotografía, ¿sí? Y en la parte superior derecha, miren acá, ven un botón que es copiar y hay otro botón que dice aplicar. Eso es copiar y pegar en pocas palabras. Entonces, selecciono en esta parte, miren que aquí al lado derecho ven la fotografía que está resaltada con un cuadro, ¿sí? Eso quiere decir pues que la estoy seleccionando. Yo con Command o con Control puedo seleccionar varias fotografías a la vez, ¿sí? Puedo seleccionar varias fotografías a la vez. Entonces, supongamos que todo el proceso de revelado que le hice a esta fotografía de estas bebidas va a servir en la fotografía de los huevos. Entonces, simplemente en esta opción de copiar, le doy copiar, me voy a los huevos y le doy pegar. Entonces, miren que ahí ya absolutamente todo lo que yo hice en la fotografía de las bebidas queda pegado o queda aplicado en esta fotografía de los huevos. Y lo mismo, en esta de este alimento también, miren que va a quedar pegado. También aquí en los tomates también va a quedar aplicado. Pero ahí se van a dar cuenta que aparecen unas cosas raras. Entonces vamos por partes con la de los huevos. Entonces, si se dan cuenta, miren, en la parte izquierda aparecen absolutamente todas las herramientas que utilicé, miren que aparecen modificadas tal cual lo hice con la fotografía de las bebidas. Entonces, eso es algo súper bueno, muy interesante porque le ahorra a uno muchísimo trabajo cuando tiene muchas fotografías y el proceso de edición es el mismo. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña novedad y es que utilizamos, bueno, también me copió la capa de sombras, que la capa de sombras está por acá. Voy a presionar tecla M, miren ahí, me voy a la foto de los huevos, miren que aquí aparece la capa de esas bebidas. Entonces puedo hacer dos cosas. Con el teclado, botón E, ese es borrar. Entonces simplemente borro y listo. ¿Sí? Ahí está. Ahí borré. O lo otro es, ahí está calculando. O lo otro simplemente es borrar la capa. ¿Sí? Borrar la capa. Y ahí ya quedó borrada. Entonces, ya simplemente podemos ajustar algunos parámetros y listo. Eso nos ahorra muchísimo tiempo cuando estemos haciendo fotografías, por ejemplo, que requieran homogeneidad en el revelado. Entonces, eso sale súper rápido. Esa es una de las razones por las cuales uno también puede entregar muy rápido al cliente. Miren, por ejemplo, aquí la de los tomates. Miren que aquí aparece esa máscara. Presiono tecla M, pero me tengo que parar aquí en la máscara. Sombras canasta. Miren que ahí aparece. Eh, Voy a borrar esa máscara. Entonces, miren, ahí aparece un revelado. Miren el antes y miren el después. Entonces, miren que eso me tomó no más de, no sé, 10 segundos o algo así. No me quitó muchísimo tiempo hacer ese proceso. Entonces, ya es cuestión de, de ajustar los parámetros con respecto a la fotografía.
Y bueno, ya por último, miremos por ejemplo esta fotografía que es un poco más elaborada. Miren que aquí ese revelado en cierta forma no funciona mucho. Me voy a la parte de canasta en las capas. Miren que ahí pues nada que ver esa capa sobre esa mano, entonces lo voy a borrar. ¿Sí? Em, Miren lo que voy a modificar un poco el contraste. Miren, aquí voy a empezar a jugar yo un poquito más con las herramientas. Sin embargo, pues miren que ya me dio un punto de partida. Sin embargo, yo quería mostrarles esta fotografía porque hay una herramienta bien interesante que tiene Capture One que se llama el rango Luma. El rango Luma me permite seleccionar eh, zonas donde estén oscuras o zonas donde estén muy iluminadas y impactar, ¿sí? E impactar eh, esas zonas de forma particular. Si se dan cuenta, este fondo está oscuro y es un fondo negro, pero pueden ver que se le ven los detalles. Es un fondo que está arrugado, es un fondo que se ve feo. Entonces ahí el producto pues pierde su protagonismo. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es cómo seleccionar todo ese negro a través de ese rango Luma para que vean cómo puede ser de fácil trabajar. Entonces, me voy a la parte de capas. Entonces me voy a la parte de capas y selecciono una capa llena, ¿sí? Selecciono una capa llena, miren que ahí apareció la capa, presiono la tecla M, ahí la capa pues se desaparece, no se elimina, se desaparece, y miren el botón que aparece acá, el rango Luma. Toco ese botón y se me despliega esta ventana, ¿sí? Entonces, ese rango Luma me permite lo siguiente, es trabajar sobre esas zonas oscuras o sobre esas zonas iluminadas. Entonces, aquí aparece el botón de mostrar máscara. Aparece mostrar máscara. Entonces, miren lo interesante que ya se empieza a poner la cosa. Voy a empezar a mover, miren, voy a empezar a mover. Entonces, hacia mi lado derecho trabajo sobre mis blancos o sobre mi exposición, perdón, sobre mis luces altas y sobre, uh, y sobre, perdón que aquí ya, y cuando me voy a la izquierda ya trabajo las zonas que están oscuras. Entonces ya es cuestión de empezar a ubicar, miren, a ubicar donde muevo los cursores, ¿sí? Muevo los cursores para que simplemente, abarque donde hay más oscuridad. Entonces, creería que lo dejo, a ver, lo voy a dejar, a ver, uh, tal vez un poquito, ya eso es de tantear. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Van a ver lo que voy a hacer también. Esto que ven acá me permite mejorar muchísimo más. Miren que ahí esa capa empieza a ser como más selectivas. Miren que aquí tenemos radio y sensitividad. Eso permite definir mejor esa capa sobre los elementos que hay en, en la fotografía con relación a lo que yo seleccioné acá, que fuera más negro. Entonces, dejémoslo ahí. Le voy a dar a aplicar, ¿sí? Entonces, le voy a dar a aplicar y voy a trabajar algunas herramientas. Vamos a ver cuáles me impactan mejor sobre el negro. Entonces, miremos, por ejemplo, la exposición. Miren ahora ya cómo cambió la fotografía. Miren acá. Miren que es solamente sobre esa zona y le voy a dar M, tecla M, para ver la máscara. ¿Sí? Miren.
ahí pueden ver ya el impacto que me está generando. Ahí me quitó el fondo por completo, trabajando solamente la exposición. Ahora lo voy a dejar en cero. Miremos el brillo. El brillo me parece interesante. Ahora miremos los negros en el rango dinámico. Está también interesante. Ahora miremos en la curva, miremos en las zonas negras, pues en las luces negras. Miren, está interesante también. Y aquí en los niveles, miremos aquí, vamos a oscurecer también. Entonces miren que detectamos varias formas de alterar los negros. Ya es cuestión de cada quien por dónde se inclina. Si por la exposición, por los rangos dinámicos, curvas o niveles. Entonces, pues rápidamente, dejémoslo ahí. ¿Sí? Pero a lo que yo voy es que miren lo fácil que fue. Tecla M. Miren, ahí puedo ver la máscara donde está aplicada. Si se dan cuenta, miren que aquí en la torta me está mostrando máscara porque hay ciertas sombras. Entonces, con la tecla E de borrar, miren, miren ahí rescato y miren cómo se ve. Lo mismo en la mano, miren. ¿Sí? Miren, ahí estoy. Listo. Miren las sombras, las sombras. Empiezo a revisar dónde no quiero tanto énfasis de negro. ¿Sí? Ahí está. Miren, por ejemplo, acá. ¿Sí? Incluso en los detalles del espaldar de la silla. Miren ahí. Ya uno lo hace pues de una forma más delicada, pero quería mostrarles el mensaje de esto. Entonces ahí ya pueden ver algunas herramientas bien poderosas donde uno ya completamente cambia una fotografía a otra. Miren el antes y el después. Sí. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartirles. Aquí, pues, la idea era mostrarles el flujo de trabajo de una forma rápida y de una forma, pues, que considero que es fácil y que le serviría a cada uno de ustedes. Y ya, miren que hicimos, de hecho, hicimos 4 fotos, 4 ediciones. Habíamos dicho 3 fotos, 3 ediciones, pero miren que se vuelve supremamente fácil y supremamente rápido. Entonces creo que esto es básicamente lo que tenía para compartirles. Vamos a leer algunas preguntas. O si alguien, a ver. Listo. Bueno, aquí también me da pie para hablar de algo y es de los presets. Uno puede hacer presets con Capture One y los guarda y los aplica para las fotos que uno quiera. Personalmente yo no los utilizo porque a mí me gusta mucho jugar y experimentar y mover y revisar. En cambio, con los presets siento que corto como esa parte creativa. Entonces sí me gusta manipular esa parte, pero los presets se pueden guardar por completo y aplicarlos en las fotografías que requieran. Por acá preguntan, bueno, sharpening es enfoque en español. Muchas gracias, Nico Torres, por la traducción. A ver. Preguntan, ¿corrección de lentes? Sí, hay corrección de lentes. Ya te voy a mostrar. Pregunta AAPM de la... Bueno, ya te voy a mostrar la corrección de... La corrección de... Espérame que no me abre aquí la pantalla. Share screen. Listo. No, esta no es. Se me perdió. Listo, aquí está. Aquí deben estar viendo
creo que deben estar bien. No, espera, que no me está compartiendo. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, aquí en esta parte, en este botón, aparece el lente. ¿Sí? Aparece el lente. Eh, selecciono mi imagen y aquí aparece la corrección del lente. Entonces, Capture One trabaja con absolutamente todas las cámaras. Si no están trabajando con Sony y están trabajando con otras cámaras no tan buenas, no mentira. No, tiene Capture One una infinidad de librerías porque abarca cámaras Sony, Canon, Nikon, Fuji, Olympus, Panasonic, de todas. Y aparte de eso tiene una vasta galería o librería de lentes. Entonces, si el software reconoce, cuando tú conectas la cámara con la computadora, reconoce qué lente estás usando y qué cámara estás usando. Entonces, desde acá puedes hacer la corrección de los lentes si lo requieres. Y aquí puedes ver los lentes que estás utilizando. ¿Sí? Entonces, sí lo tiene. Bueno, por acá también estoy viendo Diego Manrique pregunta, Andrés, ¿es mejor trabajar con catálogos o sesiones? Diego, yo te recomiendo, bueno, eso va a depender del tipo de fotografía que estés haciendo, pero en mi caso, que trabajo con clientes y tengo clientes al lado mío porque me gusta que mi cliente esté viendo el trabajo que estamos haciendo, sí recomiendo trabajar a través de sesiones, porque con las sesiones te permite tener un flujo muchísimo más rápido de trabajo y de exportación de archivos para que el cliente o para que se las entregas al cliente. Si vas a trabajar por catálogos, te recomendaría trabajar con catálogos, por ejemplo, si eres un viajero, que pues no vas a tener tu computadora al lado conectada, sino que vas a tener una memoria conectada a tu cámara o insertada a tu cámara, entonces haces fotografías de paisaje, entonces te fuiste para Nepal, te fuiste para los Roques, te fuiste para la Patagonia, entonces eso lo trabajas por catálogo, porque te permite catalogar precisamente tus fotografías. Entonces, tu catálogo de viaje a Nepal, ahí se me fue a Punta del Este, a cualquier lugar. Entonces, lo conectas y ya, y ahí puedes trabajar con catálogos. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, hay gente que ya lo utiliza Capture One. Pa, pa, pa. Por aquí pregunto, ¿usarías una máscara para borrar un cable eléctrico de una toma? Lo pregunta AAPM. Pues si vas a borrar un cable, lo puedes hacer a través de la máscara de Hill, pero ahí te diría que procures mejor utilizar Photoshop, pero va a depender de la fotografía, ¿sí? Y de cómo está la composición, porque recuerda que cuando vas a borrar un elemento, lo que hace Capture One es que toma ese elemento y procesa la imagen. Entonces, cuando ve que hay una zona que se acopla con lo que vas a borrar, entonces, ¡pam!, lo pone ahí. Entonces, si tu zona, o si tu fotografía es muy limpia, el Capture One perfectamente va a borrar el cable y va a reemplazar esa zona por una zona que le funciona, ¿sí? Bueno, aquí caigo en cuenta y lo voy a explicar que se me pasó, que es el editor de color. Ya lo voy a decir, claro, el editor de color es importantísimo. Sigo respondiendo algunas y ya nos vamos con el editor de color. A ver, ¿el Capture One es pagado? Sí, sí, Richard, puedes pagarlo a través de una mensualidad o una licencia perpetua, ¿sí? Y cuando Capture One instala, hace pequeñas actualizaciones, las actualizaciones están incluidas con tu licencia. Eh,
Aquí alguien me pregunta, RVTex, en este tipo de fotografías, ¿qué es de producto, comidas, gourmet? ¿Qué tanto utilizas las reglas de los tercios? Espiral de Fibonacci, RVTex, las utilizo muchísimo, muchísimo. Si en algún momento tienes oportunidad de conseguir el ebook, ahí te vas a dar cuenta. Yo utilizo siempre, siempre, siempre esas reglas. Y la favorita mía, que es la de Fibonacci. A ver, a ver, a ver. Vanessa Fernández pregunta, ¿el revelado lo haces en el momento de la sesión? Sí, sí, Vanessa, el revelado lo hago durante la sesión. Como yo trabajo con una persona que hace food styling, entonces en los tiempos muertos que tiene esa persona, o perdón, que hay mientras hay preparación de un plato, ese tiempo lo invierto en hacer el revelado. Listo. Bueno, voy a hablar de la edición de color. Gracias por recordarme. Entonces, la edición de color es bien, bien importante y a mí me encanta porque le da vida a la fotografía. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta parte vemos que hay, bueno, como lo configuré desde un comienzo, hay balance de color y editor de color. Entonces, empecemos por el editor de color. Lo voy a poner acá. El editor de color, pues, lo tenemos de una forma básica, avanzada y tonos de piel cuando estoy trabajando retrato o cuando tengo elementos humanos dentro de mi fotografía, como por ejemplo en esta fotografía. Entonces, empecemos por acá. En el editor de color de forma básica, pues tenemos varias tonalidades, ¿sí? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, la verde, entonces muevo el matiz, muevo la saturación, muevo el brillo o si la iluminación, pero si se dan cuenta, miren que, bueno, esto parece una iluminación de Navidad como lo estoy haciendo. Entonces, para que vean que solamente me afecta todo lo que es verde porque seleccioné el verde y así sucesivamente. Reseteo la fotografía, me voy, por ejemplo, me voy con este color que es parecido al de los huevos. Entonces, miren la tonalidad, cómo puedo cambiar, pero me cambia absolutamente todo lo que tenga esa tonalidad. Y aquí pueden utilizar máscaras. Seleccionan una máscara, solamente pintan los huevos y hacen máscara de lo que estén seleccionando. Voy a resetear, ahora me voy a la parte avanzada. En esa parte avanzada, miren que aquí hay un pincel. Sí, es un picker. Entonces, con ese picker, yo selecciono lo que yo quiero modificar en color. Entonces, por ejemplo, con los verdes, selecciono un verde por acá, entonces miren que aparece verde. Si se dan cuenta, aquí hay una parte que dice seleccionar el color, eh, ver el color que está seleccionado. Lo toco y toda la fotografía, perdón, toda la fotografía se pone en blanco y negro menos el verde que seleccioné. Eso es con el objetivo de yo alterar o revelar o modificar los verdes para separar como esos colores y solamente ver dónde ese verde se va a afectar. Miren que ahí quedó, wow, quedó en un color súper verde neón, color verde radioactivo. Pero entonces, eso es para que vean lo que uno puede hacer. Y nuevamente, a través de capas. Con una capa seleccionan el verde o seleccionan los huevos, con este pincel tocan y ya solamente esa capa va a estar alterada, ¿sí? O modificada. Ahora me voy con el balance de colores. Perdón, voy a resetear el color de editor. Sí, el editor del color, perdón. Y ya ese balance de color trabaja bajo tres esquemas principales. Trabaja sobre las sombras, tonos medios y sobre las luces altas. También con esto les estoy diciendo que el software de revelado es eso, es trabajar sobre tonos medios, bajos y altos. Y es entender esa dinámica desde el software y yo creo que va a ser muy fácil, independiente que sea Capture One u otro. Entonces miren el balance de color, cómo voy a alterar las sombras. Entonces miren que aquí con este circulito
modifico lo que es cantidad y, y selecciono color. Entonces, miren, con esta rayita selecciono el color. Entonces, supongamos que me voy por el magenta y voy a incrementar el magenta. Pero miren que estoy en sombras. Entonces, todo lo que tenga mi fotografía como sombras va a afectarse desde los magenta, ¿sí? Ahora, miren los tonos medio. Los tonos medio aquí. Entonces, por ejemplo, los verdes. Me voy por los verdes, pero tonos medios que tengan verde. Y miren lo que va a pasar. Miren con las hojas. Sí, miren. Y con esa tonalidad verdosa. Y aquí controlo exposición. ¿Sí? Controlo exposición. Lo mismo aquí con tonos medios. Perdón, con tonos medios ya lo hice. Y aquí con luces altas es el mismo concepto. Miren, luces altas. Me voy por los lados de los azules. Y miren ahí ya cómo va cambiando en mis tonalidades. Esa es una forma bien chévere de jugar con la iluminación, con las tonalidades para darle más realismo a la fotografía. Y miren que es muy fácil. Esta opción de 3 vías son estas mismas de sombra, tonos medios y luces altas, pero eh, unidas, pues mostrándolas juntas. Y en este máster, que es como en el general de absolutamente todos los colores, aquí yo ya controlo las tonalidades en generales, miren, verdes, ¿sí? O si ya quiero que sea como más magenta, en fin, miren que ahí ya, miren que al final de tanto jugar quedó interesante la fotografía y miren el antes, wow, miren el antes y el después, es otra foto, ¿sí? Es otra foto, miren, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta del poder que tiene el software para trabajar. Bueno, entonces para aquellas personas que trabajan Sony, Caption One tiene un precio especial, ¿sí? Es un poco más bajo. Ya para los que tienen Canon sí es un precio más alto. Nikon tiene un precio más bajo, Fuji también. Y con Sony creo que es bien competitivo. Caption One tiene planes para, como les decía, para tener mensualidades, licencias perpetuas, también venden presets, en fin, hay muchas formas para jugar. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Eh, a ver, ¿qué más preguntas hay por acá? Ta, ta. Bueno, yo creo que ya de todas formas, síganme a través de las redes sociales. Ahí voy a estar muy pendiente de sus preguntas, en lo que pueda compartirles, bienvenidos. Ahí está también el grupo en Facebook, también bienvenidos. Sí les pido el favor de que respondan las preguntas si están interesados en ingresar al grupo, porque a través de esas preguntas ya se acepta el ingreso. Síganme a través de Instagram, hay canal en YouTube. Esta charla que estamos haciendo va a quedar grabada y la voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Qué más? Y bueno, estén pendientes también del ebook que voy a sacar a finales de este mes, principios de agosto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, en especial pues a Sony, espérenme que aquí me están pidiendo las redes sociales. Ya les voy a compartir las redes sociales. Les voy a mostrar aquí un pantallazo de las redes sociales. Ahí van a ver la página web. Ahí se las voy a compartir con todo el portafolio. Ahí pueden ver. Creo que ahí la están viendo. Ahí está la página web donde pueden ver principalmente mi enfoque en fotografía de alimentos. La página web, ahí la pueden ver, es andresf.co o .com. Es independiente, con cualquier forma entran a la página web. Y aquí en la parte de abajo pueden ver el Instagram. El Instagram vamos a ver si aquí abre. Aquí está abriendo y ahí está.
Aquí está el Instagram. Ahí lo pueden ver, Andrés F. Foto. Y ahí pueden ver ya el trabajo en detalle que hago de fotografía de alimentos, ¿sí? Principalmente. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo de estar compartiendo este espacio con Sony Alfa, conmigo. Gracias a Sony Alfa pues por prestar este espacio, por propiciar este espacio y bueno, espero que a todos les haya gustado mucho. No sé si Sony tiene algo para mencionar o compartir, si quieres habilitar el audio y hablar de algo o ya lo dejamos hasta acá. Y bueno, nuevamente mil gracias a todos.